Hola, ¿qué tal? En este video será la presentación de dos casos prácticos para la prueba de hipótesis. En el caso del error tipo 1 se presenta el siguiente enunciado. Una empresa de neumáticos A afirma que una nueva gama en promedio dura 30.000 kilómetros. Si se sabe que la duración promedio se distribuye normalmente, comprobar si hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de la empresa dado los siguientes datos tomados de una muestra en kilómetros. Se sabe que la duración promedio se distribuye normalmente. Estos son los datos que se nos presentan en el enunciado, con los cuales vamos a calcular lo siguiente. La desviación estándar muestral, que es 3236.53, el tamaño de la muestra, que es 40, y el promedio muestral, que es 30.799.93. Ahora formularemos la hipótesis nula y alternativa. Como hipótesis nula se tiene que la duración promedio es igual a 30.000 kilómetros, y como hipótesis alternativa que esta duración promedio sea mayor a 30.000 kilómetros. Paso siguiente, vamos a calcular el estadístico de prueba utilizando esta ecuación, representando los datos que ya se han obtenido y el dato que se da en el enunciado se obtiene un valor de 1.563. Ahora vamos a realizar una adición evaluando este estadístico de prueba en la distribución normal estandarizada. Utilizando la herramienta de Excel se obtiene este valor de 0.94 y comparándolo con el nivel de significancia, que es de 5%, nos damos cuenta de que este valor es mayor. Por lo tanto, nuestra hipótesis nula sería aceptada. Pero veamos esto de mejor manera, de una forma gráfica. También es posible observar si la hipótesis nula es aceptada o rechazada mediante un método gráfico. Para ello se tiene que utilizar la significancia, que es de 0.05 en este caso, y su valor z o estándar, que es 1.245. Por lo tanto, observamos que el estadístico de prueba 1.563 es menor que el valor de este z de la significancia. Por lo tanto, el estadístico de prueba cae dentro de la región de aceptación por ser menor que este valor z de alfa. Por lo tanto, concluimos, al igual que la decisión tomada anteriormente, de que no hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de la empresa, es decir, que la nueva gama de neumáticos dura en promedio 30.000 kilómetros. Es posible incurrir a un error de tipo 1 cuando rechazamos la hipótesis nula por más que ésta sea verdadera. Esta probabilidad de incurrir a este error es igual que la significancia, es decir, 5%. A continuación vamos a observar otro caso donde se va a hablar sobre el error tipo 2. En este caso, el error de tipo 2 vendría a ser conocido con la letra beta, y este sucede cuando no rechazamos la hipótesis nula cuando esta es falsa, es decir, la aceptamos cuando no es el caso de aceptarla. Para entenderlo mejor hemos propuesto un ejemplo en donde una empresa de neumáticos ha producido una nueva gama que en promedio dura 60.000 kilómetros, con su desviación estándar de 1.200 kilómetros. Ahora bien, se necesita probar con una significación del 5% que los neumáticos no superen esa cantidad. Bueno, ¿y cuál es la probabilidad de cometer el error de tipo 2? Además que en realidad esta muestra pertenece a una población con el promedio de 60.150 kilómetros. Para poder resolver esto, primero deberíamos formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que en este caso la hipótesis nula sería la duración promedio es menor o igual a 60.000. Por lo contrario, la hipótesis alternativa sería la duración promedio mayor a 60.000. Ahora tenemos que hallar el z crítico, y esto es a partir de la significancia, que es del 5%, es decir, de 0.05, vamos a hallar el inverso de la distribución normal estándar acumulativa de la significancia, que resultaría 1,645 el valor del z crítico. Ahora, lo que vamos a hacer no es calcular simplemente si la prueba es verdadera o falsa. Lo que vamos a hacer es calcular con los datos de la prueba la probabilidad de cometer el error de tipo 2, como ya se dijo. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar el valor de x barra con el z ya previamente hallado. Por lo tanto, tenemos que x barra es igual al promedio más el z crítico que hemos hallado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de la muestra. Entonces, despejando y reemplazando los valores, tendríamos que x barra es igual a 60.312,1. Y así ya tenemos el valor que tenemos que pasar al siguiente gráfico para poder sacar el z. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar en el segundo gráfico cuál es el valor.
obviamente el mu con el que vamos a trabajar no va a ser 60.000, sino cuando despejaría z me volvería a dar 1,645. En esta segunda población vamos a trabajar con un mu de 60.700 para despejar el z. Entonces, trabajando con el x que hallamos previamente, cuyo valor es 60.312,1, el nuevo z es menos 2,045. Este valor es posible dado que estamos a la izquierda de la media. Entonces, de esta forma tendríamos que la probabilidad de que z sea menor a menos 2,045 es 1 menos 0,9795, que eso sería igual a 0,0205. Y esto es el beta, y es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Y la potencia de la prueba es 0,9795. De esa forma tenemos lo que necesitamos. En el análisis gráfico yo voy a poder evitar la posibilidad de cometer algún error y simplemente voy a hacer un gráfico en el que me planteo cómo me va quedando. Se puede observar que el límite está en 60.312,1 y con ese número voy a plantear el segundo gráfico. Como ya tenemos este x, en el segundo gráfico coincide también con la misma línea. Y se puede observar que esta zona que va a delimitar en la segunda gráfica va a coincidir con la zona en la primera gráfica donde se acepta la hipótesis nula. Y en la segunda es la zona donde se comete el error de tipo 2.